Muy bien, veamos ahora, en este caso, el péndulo simple en un sistema acelerado, pero como la aplicación de la ley de D'Alembert. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la ley de D'Alembert? Bueno, recuerda tú que en el año de 1743, el científico D'Alembert, Jean D'Alembert, propone una generalización de la segunda ley de Newton. Pero en este caso, por ejemplo, nos hace saber que si tú tienes, por ejemplo, un sistema dinámico en el cual viaja a una cierta aceleración y bueno, internamente también hay una aceleración inercial y ambas fuerzas tienen o trabajan en sentidos contrarios con las mismas aceleraciones, a esto de acá se le consideraría como un equilibrio dinámico. Claro, el equilibrio dinámico entonces se consigue de esta manera. Es por eso que, por ejemplo, si nosotros vemos que el bloque está bajando por acá, tú te das cuenta que la esferita sube, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración que gira dinámicamente a esto. O sea, hay un equilibrio dinámico para poder compensar a la aceleración que va en sentido contrario y así mantener la inercia del cuerpo. Entonces, a eso se le conoce como la ley de D'Alembert. ¿Te das cuenta, sí o no? O sea, explica con mayor claridad la ley de la inercia de Newton, ¿no? Por ejemplo, es como cuando tú, por ejemplo, estás en un automóvil, el automóvil gira y tu cuerpo se va para el otro lado, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Si se supone que la fuerza centrípeta va para este sentido, ¿por qué mi cuerpo va para el otro lado? Caballero, equilibrio dinámico, la ley de D'Alembert se está cumpliendo. Claro que sí. Entonces nosotros podemos hacer en un sistema interno que la aceleración vaya en este sentido y la aceleración externa vaya en sentido contrario, tal y como lo puedes ver. Vamos a ver un pequeño ejemplito para poder demostrar, o mejor dicho, para poder explicar esta parte. Pero recuerda que siempre esa aceleración que tú estás observando acá, esta aceleración con la aceleración de la gravedad, van a formar una aceleración promedio a la cual se le conocería como la efectiva. Claro que sí. Donde el periodo de oscilación, recuerda tú que ya lo hemos definido, que es igual a 2 veces pi sobre L, que es la longitud del péndulo, sobre la raíz cuadrada, bueno, de la gravedad efectiva. ¿Te das cuenta? Así es entonces como se va a denominar el periodo del péndulo. 2 veces pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo sobre la gravedad efectiva, tal y como lo puedes ver. Bueno, la gravedad efectiva tú lo puedes calcular de acuerdo al método del paralelogramo, puedes hacerlo así, o puedes utilizar, por ejemplo, el método del polígono, o puedes hacer el método de descomposición vectorial. O sea, hay un montón de métodos porque obviamente el tema de vectores es muy amplio. Recuerda, por favor, tenemos un video, claro que sí, de 7 horas y media de vectores. Así que yo te invito a que tú lo veas. Y ahí vemos todas las formas posibles de poder calcular una resultante y también la naturaleza de los vectores. Bueno, entonces comenzaremos con un ejemplito como para que tú puedas comprender la aplicación de la ley de D'Alembert en este caso, ¿ya? A ver, veamos entonces un ejemplito necesario. Muy interesante, nos dice: una cuerda de longitud L con una bolita en uno de sus extremos cuelga de una carreta que desliza sin fricción sobre un plano inclinado θ con respecto al horizontal. Determina el periodo de oscilaciones del péndulo, el cual se encuentra en la carreta que se mueve con cierta aceleración. Bueno, nos está pidiendo entonces calcular el periodo de oscilaciones del péndulo que se va a mover de acuerdo a ello. Bueno, recuerda tú, por ejemplo, que el cálculo del periodo se va a calcular como 2 veces pi por la raíz cuadrada de la longitud. Bueno, ya tengo la longitud que es L sobre la gravedad efectiva, por supuesto. O sea, tendré que yo calcular la gravedad efectiva en ese caso. Bueno, más o menos vamos a hacer un DSL, un diagrama de cuerpo libre para el objeto y analizar más o menos cuáles serían las características de ello, ¿no? Más o menos me dicen que está en un plano inclinado, vamos a graficarlo por acá,
Bueno, el cochecito más o menos se ubica de esta manera, por aquí, claro que sí, el cual, como es lógico, va a tener una masita M, tal y como lo puedes observar. Claro, ahí está entonces la masa M y esta es la longitud de la cuerda. Perfecto. Bueno, acá hay unas rueditas que permiten que se mueva, ¿no? Tal y como me enseñaron. Bueno, acá estamos. Inmediatamente, este sería el ángulo θ, del cual tanto me están hablando ahí. Perfecto. Más o menos hemos hecho una ampliación del dibujo como para que puedas verlo mejor tú. Ya, pero bueno, en este caso, por ejemplo, me están diciendo de que con una bolita, bueno, de una carreta que desliza sobre un plano inclinado. O sea, esta carreta está deslizando. O sea, ¿hacia dónde se está moviendo entonces? A ver si podemos determinar, a ver si tú te das cuenta. Se está moviendo hacia abajo porque está deslizando, dice. Ah, ya. O sea, como está deslizando, como te vuelvo a recalcar, se movería hacia abajo. Ah, ya. Perfecto. Se mueve hacia abajo con una cierta aceleración. Vamos a ponerle la aceleración A. Esta es la aceleración con la cual está deslizándose. En este caso, el cochecito, ¿no? Claro que sí. Pero yo quisiera calcular el valor de A. ¿Cuánto valdría en este caso? Bueno, si tú te das cuenta, A es una de las componentes de la aceleración de la gravedad. Ah, ya, perfecto. A representaría entonces una de las componentes de la aceleración de la gravedad, si te das cuenta, ¿no? Ah, ya. Entonces, este de acá, este sistema, el cual estamos viendo, o sea, en este caso hablamos del péndulo, el péndulo va a sufrir dos tipos de aceleraciones. Una aceleración hacia abajo, que vendría a ser en todo caso la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración que va hacia abajo. Y además, una aceleración que va hacia allá, que de acuerdo a la ley de D'Alembert debe tener el mismo valor que la aceleración con la cual se está moviendo, para que se cumpla el equilibrio dinámico. O sea que esta aceleración debe ser la misma que la que está observando ahí usted. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces ya más o menos estamos entendiendo de qué es lo que nos están hablando, ¿no? Claro que sí. Y si yo, por ejemplo, más o menos trato de tantear cuál vendría a ser la resultante, bueno, esta de acá vendría a ser la gravedad F, tal y como lo puedes observar, tal y como te pudiste haber imaginado en ese caso, ¿no? O sea, esta, como te vuelvo a recalcar, es la aceleración de la gravedad efectiva para mi caso, ¿no? Para mi caso. Ya, muy bien. Entonces, inmediatamente lo vamos a hacer. Vamos a calcular ese valor de la aceleración de la gravedad efectiva. Pero como te vuelvo a recalcar, ¿no? El valor de A vendría a ser una de las componentes, en este caso, de G, porque obviamente este G es el que obliga a que se caiga el cuerpo. Ah, ya, o sea que definitivamente por acá yo digo, mira, G, o sea, la aceleración de la gravedad, se va a descomponer en dos aceleraciones. Una más o menos que va paralela al plano, que vendría a ser A, y otra que va perpendicularmente al plano, que vendría a ser, bueno, otra aceleración. Pero veamos cuánto valdría cada uno de ellos. A ver, veamos con esto. Si este es el ángulo θ,
Si este es el ángulo θ, entonces ¿cuál de los dos sería θ en este caso? A ver si te puedes dar cuenta. ¿Cuál de los dos vendría a ser θ? A ver, ¿ya lo viste? ¿Qué dices tú? ¿Lo viste o no lo viste? Yo creo que sí lo viste, ¿no? El ángulo θ vendría a ser el ángulo que está acá. Tú dirás, profesor, ¿pero por qué? Bueno, simplemente aplica varias leyes geométricas. Puedes aplicar la ley de la mariposa, puedes aplicar la ley de los ángulos complementarios, como tú desees. Por ángulos complementarios, si este es θ, este es 90, este es 90 menos θ. Y como todo es recto, esto valdría θ. Ah, ya, o sea que esto vale θ. Y por la descomposición de g, este sería g por el coseno de θ y este sería g por el seno de θ. Ah, ya. Tal y como estamos observando ahí. O sea, definitivamente, en eso yo estoy observando que A valdría g seno de θ. Interesante, ¿eh? G seno de θ. Perfecto. Entonces, yo ya estoy conociendo el valor de esto de acá, ¿no? O sea, yo ya sé que vale g seno de θ, entonces este también valdría g seno de θ. Y este valdría g, ¿no? Entonces, tendría que yo calcular el valor de quién, profe, el valor de la gravedad efectiva, por supuesto. O sea, conoces esto y ya conoces bastante de lo que te están pidiendo, ¿no? Ya puedes calcular. Entonces, ¿qué te parece? Podemos aplicar, por ejemplo, el método que tú desees, pues, ¿no? O sea, eso está a tu criterio. Si quieres el método del paralelogramo, si quieres el método del triángulo, qué sé yo, ¿no? O sea, hay infinidad de métodos como para que tú puedas aplicarlos sabiamente, lógicamente, ¿no? Sabiamente, yo sé que tú vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, para nosotros es indispensable ese valor, el que tú puedas dar. ¿El valor de quién? El valor, obviamente, de la gravedad específica. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, dime tú, toma tus ideas. Lo haremos por el método del paralelogramo. Tomando en cuenta de que si esto vale θ, este sería 90 menos θ, o sea que el ángulo formado por la aceleración, y en este caso la gravedad, vendría a ser 90 menos θ. O sea, en otras palabras, este ángulo que tú estás viendo acá sería 90 menos θ. Claro que sí. Entonces, si esto vale 90 menos θ, el ángulo formado para el método del paralelogramo sería 90 más θ. Claro que sí. Y ahora apliquemos inmediatamente eso, ¿no? Diremos entonces, la gravedad efectiva vendría a ser igual a la raíz, ojo, la raíz cuadrada del primero al cuadrado, que es g al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es a, bueno, eso vale g seno de θ, o sea, g seno de θ al cuadrado, más el doble del producto, o sea, 2 por g y por g seno de θ, por el coseno de este ángulo, que sería el suplemento de ello, o sea, 90 menos θ, por el coseno de 90 menos θ. Muy bien. O sea, más o menos así es como se calcularía ese valor, ¿no?, que tú estás viendo. Diremos entonces la gravedad efectiva será igual a ver, acá tenemos g cuadrado más g cuadrado por el seno cuadrado de θ. Bueno, sería 2 más 2 veces g cuadrado por el seno de θ, pero reducir, bueno, acá es más θ, perdón, ¿ya? El coseno de 90 más θ, porque este era 90 más θ, reduciéndolo, ojo, al primer cuadrante te saldría menos seno de θ. Muy bien, entonces a todo esto le colocamos su raíz cuadradita, ¿no?, tal y como lo puedes observar ahí. ¿Te das cuenta, sí? Ya, seguimos operando entonces en eso. Diremos que la gravedad efectiva será igual entonces a la raíz cuadrada de
acá tenemos menos 2 veces seno cuadrado, ¿no? Menos 2 veces seno cuadrado más una vez seno cuadrado sería entonces g cuadrado menos g cuadrado por el seno cuadrado de teta. Así es. Así es. Pero esto sería lo mismo a la raíz de g cuadrado por, bueno, factorizando sería 1 menos, bueno, seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de teta. Claro que sí. O sea que la gravedad efectiva, ojo, la gravedad efectiva, ¿a qué será igual entonces? A ver, ¿a qué crees que sea igual? A la raíz cuadrada de g cuadrado por, esto de acá es una identidad pitagórica trigonométrica que te da el coseno cuadrado de teta. Y esto es g por el coseno de teta. Uy, interesante, mira, la gravedad efectiva coincidió con la otra componente de la aceleración de la gravedad. Es bastante interesante, ¿no? O sea, es como si hubiera sido un reflejo de esta de acá. Bueno, pero matemáticamente nos dio. Directamente de repente pudimos haberlo deducido, pero de repente hubiera habido alguna complicación, ¿no? O sea, el considerar que sea de repente perpendicular al plano inclinado nos hubiera llevado una cierta cantidad de problemas. Por eso que no necesariamente se debe cumplir este tipo de casos. Bueno, en este caso ha coincidido con ello, pero no siempre va a ser así. Así que ten mucho cuidado, ¿ya? No te apresures por hacer el problema mucho más rápido o por de repente ganar tiempo, porque al final puedes perder todo. Primero tenemos que asegurarnos que la respuesta sea totalmente efectiva. Y ya nos dimos cuenta, la gravedad efectiva vale g por el coseno de teta. Bueno, pasamos nada más y diremos entonces acá, en vez de poner gravedad efectiva, pongo g por el coseno de teta. Así de simple. Esa sería la respuesta del problema. O sea, la clave sería la de delito, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que me pedían. Me pedían el periodo. Te das cuenta que tan chiquitito fue ese desarrollo, ¿no? Recontra sencillo y recontra fácil el problema.